Continuamos hablando sobre la herejía de Lutero. La semilla de la formidable conmoción religiosa causada por Lutero está totalmente contenida en los 41 artículos condenados en la bula Exsurge Domine del 15 de junio de 1520 por el Papa León X, ciertamente desconocedor de hasta qué punto se había elevado la virga del pensamiento humano. En realidad, como ya hemos dicho, el principio del libre examen está implícito en toda herejía, y la Iglesia, incluso cuando no lo condena explícitamente, lo condena implícitamente cada vez que se pronuncia contra alguna doctrina teológica contraria a la fe. Sin embargo, en este caso, el principio del libre examen está formulado expresamente al menos en un artículo de los condenados. En el artículo 29, en el cual la herejía, espíritu individual de elección de las creencias, es abiertamente profesada por Lutero. Este artículo, que enuncia el verdadero principio de todo el movimiento de la Reforma Protestante, resulta ser la única tesis verdaderamente memorable. Tenemos camino abierto, dice, para enervar la autoridad de los concilios y contradecir libremente sus actas y juzgar sus decretos y confesar confiadamente lo que nos parezca verdad. Aquí se manifiesta la raíz más profunda y el criterio más allá del cual no se puede llegar: el espíritu individual dando valor a todo aquello que nos parece. De los aspectos presentes en el acto de la mente, cuando capta el ser objetivo mediante su acto subjetivo, ya no es el ser objetivo aprehendido lo que prevalece, sino la misma aprehensión. Para expresarlo con los términos de la escuela, el id quo intelligitur predomina sobre el id quod intelligitur. Si después, en el artículo 27, Lutero arranca de las manos de la Iglesia el establecimiento de los artículos de la fe y de las leyes morales, ello no es sino la traslación de este artículo 29 desde el ámbito individual hasta el orden social de la religión. En conclusión, el alma de la sucesión luterana no eran las indulgencias, no era la misa ni los sacramentos, no era el papado o el celibato de los sacerdotes, la predestinación y la justificación del pecador. Era una insuficiencia que el género humano llevaría inmersa e inherente en su naturaleza, y que Lutero habría tenido la valentía de manifestar abiertamente: la insuficiencia de la autoridad. La Iglesia, por ser el cuerpo histórico colectivo del hombre Dios, recibe su unidad orgánica del principio divino. ¿Qué puede ser entonces el hombre, sino la parte que vive en conjunción con ese principio y en obediencia a él? Quien rompe tal vínculo no puede sino perder el principio informante de la religión. Y justamente esta es una de las relaciones que existe con el gran tema de la tradición de la Iglesia. No se puede decir hoy que debe ser creído tal o cual artículo de fe bajo determinada idea nueva o moderna, sino que debe tener su asiento escriturístico, porque no es la mentalidad de una persona actual quien en definitiva actúa en la religión. Se trata de los principios emanados directamente por el Verbo de Dios, por el Dios hombre, el hombre Dios, y no es a partir de la Iglesia, sino a partir del mismo Dios que informa la verdad. Planteada la cuestión de la crisis en estos términos, resulta secundaria, aunque importantísima, la consideración de las imperfecciones morales de los prelados y de la contingente corrupción de las instituciones, que fueron, sí, el pretexto histórico de la reivindicación del libre examen. Es cierto que los abusos en lo sagrado por parte de los ministros de la Iglesia eran enormes.
Puede citarse como ejemplo monstruoso el de Alejandro VI, amenazando a su concubina con la excomunión si no volvía ad voditum. Pero dejando aparte que la condena del abuso no justifica el rechazo de aquello de lo cual se abusa, ocurre que la reforma de la Iglesia debía venir y vino por la vía de la ortodoxia, gracias a hombres como San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena y todos los fundadores de órdenes religiosas de los siglos XIV y XV, que consideraron siempre imposible para los católicos caminar por el camino recto sin la aprobación y el sello de aquellos mismos hombres de Iglesia de quienes reconocían la autoridad y cuyos vicios criticaban. Y la razón por la cual la corrupción de los pastores no llegó a dar lugar a una crisis, sino solo a una desviación, es que la prevaricación práctica no fue erigida en dogma teórico, como sin embargo hizo Lutero. Contrariamente a la praxis siempre limitada, el dogma teórico es ilimitado, ya que contiene en su universalidad una potencialidad infinita. Por lo cual, salvado el dogma teórico, se salva en él toda la práctica y permanece incólume el verdadero principio de la salud. No podemos continuar sin mencionar el fenómeno de la casuística, que no fue una verdadera crisis en la Iglesia, aunque así opinen, incluso considerándola origen del declive del catolicismo, Gioberti y algún otro autor contemporáneo. No fue una verdadera crisis ante todo porque el fundamento de la casuística es completamente razonable, o más bien necesario. De hecho, como disciplina que indica al hombre cómo aplicar a la acción concreta la norma ética, que es por naturaleza universal, la casuística teológica tiene una misión análoga a la casuística jurídica, y nace como algo necesario y que se realiza constantemente en la vida moral. Su desarrollo fue consecuencia del Concilio de Trento, que al definir que en el sacramento de la penitencia el sacerdote ejercita su acto per modum iudici, suscitó la necesidad de una doctrina que tradujese en soluciones prácticas revestidas de la concreción del caso singular, la regla moral y el precepto de la Iglesia. En esto no puede alegarse contra la casuística nada reprensible. Era así reprensible, sin embargo, su tendencia a quitarle aspereza al deber moral, haciendo fácil la observancia de la ley evangélica y acomodándola a la fragilidad humana. Era del mismo modo reprensible el principio filosófico y racional de la probabilidad, que ponía el libre albedrío y el juicio individual por encima del imperativo de la ley. Según Caramuel, llamado por San Alfonso, príncipe de los laxistas, Caramuel, se debe permitir una variedad de opiniones en torno al bien y al mal, y todas ellas son admisibles siempre que tengan algún grado de probabilidad, y son todas útiles porque son sus palabras: divina bonitas diversa ingenia hominibus contulit. La divina bondad ha dado a los hombres índoles diversas, que les conducen a juicios diversos sobre las cosas, pensando que actúan correctamente. Ciertamente hay aquí una sombra de la luz privada luterana contra el principio católico de la autoridad. Sin embargo, esta teoría de los casuístas que daba la primacía a la aprehensión subjetiva en la determinación de la propia elección moral, era después relativizada al someter la conciencia de los penitentes a la autoridad del confesor, y por tanto de alguna manera a la autoridad de la Iglesia. Además, la casuística era más un fenómeno del estamento clerical en su función de guía que en un fenómeno difuso de degradación de la conciencia popular. No se convirtió en crisis porque no fue jamás formulado expresamente el principio de que la libertad pudiese escoger la ley con la cual determinarse. Por eso las muchas proposiciones condenadas por el Papa Alejandro VII en 1665 contienen soluciones de casos
pero no enuncian un error de principio. Por consiguiente, de la reprobación de la casuística por parte de la Iglesia, no se sigue que la casuística fuese capaz, como pensó Pascal, de introducir en el catolicismo un verdadero y propio estado de crisis. Nos insertamos ya en la época de la Revolución Francesa. Sean cuales sean los actos violentos e inicuos que la mancillaron, puede identificarse con justicia con los principios de 1789. En realidad, no serían principios si fuesen solamente promulgaciones de derechos. Son, sin embargo, verdaderos y auténticos principios, verdades asumidas que no deben ser juzgadas, sino con las que se juzga todo. Son proposiciones antitéticas al principio católico de la autoridad. Bajo este aspecto, es imposible pensar el 1789 francés de modo histórico si no es en cuanto precedido por la fijación de las tesis luteranas en aquella vigilia de Todos los Santos de 1517. Y no porque fuesen destructivas aquellas 95 tesis tomadas, artículo por artículo, sino porque lo era el espíritu general que tenían. Este espíritu era capaz de dar a luz todo lo que en verdad alumbró, pero no por perversidad de los hombres, ni por la terquedad de los prelados corruptos, ni por la ineptitud de la jerarquía, sino por la más terrible de las energías motrices y reguladoras del pandemonium humano, que a mi entender, dice Romano Amerio, es la necesidad lógica. Muchos dicen ser extraordinariamente rico y desbordante el compuesto de ideas que embistió contra el catolicismo en la Revolución Francesa, y que no todas las causas fueron filosóficas y religiosas. Lo mismo pienso yo, al igual que de la Reforma Protestante. Sin embargo, si consideramos la confrontación desordenada de las ideas, no como un proelium mixtum, sino más bien como una psicomaquia o una lucha de esencias, habrá que reconocer en la Revolución Francesa un grandioso movimiento de fondo que, retomando la magnífica imagen lucreciana, funditus humanam vitam turba ad imo, enturbia desde el fondo la vida humana. Todos los autores católicos del siglo XIX incluidos, y no en última fila, aquellos a los que se suele adscribir a la escuela liberal, se ocupan de la crítica de los principios de la Revolución Francesa. Lo hace Manzoni en el ensayo sobre la Revolución Francesa, que la historiografía moderna intenta llevar al descrédito y al olvido. Lo hace el padre Francesco Soave en la aguda obrita también condenada al Erebo, sobre la verdadera idea de la Revolución Francesa, Milán 1793. La hace también Rosmini en la filosofía del derecho, discurriendo sobre la colisión del derecho individual y del derecho social. Ya sé que también hubo pensadores católicos, hombres ilustres del clero, políticos y publicistas de carácter católico que forzaron los principios de la Revolución Francesa hasta llegar a una interpretación benigna. Se decía que eran la aclaración de ideas del cristianismo que estaban esperando un desarrollo y que no fueron reconocidas como tales en el momento de su exposición. Bueno, hay a tal respecto declaraciones de grandes prelados de la Iglesia e incluso de pontífices contemporáneos. Nos referiremos a ello más adelante con menor celeridad que en este rápido repaso histórico. Pero es innegable y pareció innegable durante un siglo que de la Revolución Francesa nació un espíritu nuevo, verdaderamente principal, que no es posible combinar a la par con el principio del catolicismo ni someterlo a él como subalterno.
Quien recorra el clásico Enchiridion, el Denzinger, puede sorprenderse de que entre los documentos doctrinales de la época en la cual aconteció aquel gran movimiento convulso que fue la Revolución Francesa, no se encuentre ninguno que concierna directamente a los supuestos teóricos subyacentes a la legislación reformadora de las diversas asambleas que tuvieron lugar hasta el consulado y el imperio. De las 7 constituciones que se sucedieron, el mediador de los 2 siglos derogó finalmente la más desafiante e incompatible con la religión católica, dejando sin embargo como fondo de las novedades el principio informante del mundo moderno. Este principio, lo he dicho y lo diré más veces, es la instauración de los valores humanos precesive como humanos, independientes y subsistentes por sí mismos, y por consiguiente la correlativa destitución de la autoridad. No es que libertad, igualdad y fraternidad no fuesen valores reconocidos desde la antigua sabiduría griega y elevados a símbolo universal en la religión cristiana. ¿De dónde si no procederían? Pero los estoicos lo referían al logos natural, que iluminaba ineficazmente, la historia de la esclavitud lo prueba, a todo hombre que viene al mundo. Sin embargo, el cristianismo los refería al logos sobrenatural, hecho hombre, iluminante e impulso eficaz para el corazón humano. Y puesto que el logos natural no es real sino ideal, no puede ser el verdadero principio del cual dependa todo, ni debe por consiguiente ser reverenciado y obedecido incondicionalmente. El verdadero principio es un ente realísimo que incluye a la idea y que para el cristianismo se ha hecho realidad creada mediante la encarnación. El individuo ontológico hombre-Dios se convierte en individuo social en la Iglesia. Esta es su cuerpo místico, según la célebre enseñanza de San Pablo, por lo que la dependencia respecto a Cristo se refleja en la dependencia respecto a la Iglesia. Este es el principio de la autoridad rector de todo el sistema teológico. El principio resultó herido por la Revolución Luterana, que para las cosas de religión sustituyó la regla de la autoridad por el espíritu individual. Lo correlativo de la autoridad es la obediencia, y puede decirse que el principio primero del catolicismo es la autoridad o equivalentemente la obediencia, como aparece en célebres textos paulinos que hablan de haber sido obediente el hombre Dios y obediente hasta la muerte, hasta la totalidad de la vida. Y esto no principalmente, como sin embargo podría decirse, para salvar a los hombres, sino con el fin de que la criatura se inclinase ante el Creador y le prestase un obsequio total y absoluto, lo cual constituye el fin mismo de la creación. Por tanto, la Iglesia de Cristo conduce siempre a las personas a coordinarse en virtud de la obediencia y la abnegación, y a fundirse en el individuo social que es el cuerpo místico de Cristo, rompiendo con el aislamiento del individuo y de sus acciones, y aboliendo toda dependencia que no esté subordinada a la dependencia de Dios. Pero la independencia política del hombre que fue enseñada por la Revolución Francesa estaba contenida en la independencia religiosa enseñada por Lutero y retomada por los jansenistas. La Constitución del Papa Pío VI, Actuorum Fidei, de 1794, que la condena, tiene por este motivo una importancia que la asemeja a la encíclica Pascendi de San Pío X de 1907. Demostraban tener un perspicaz sentido de la doctrina, el jesuita Denzinger y sus colaboradores, cuando en el renombrado Enchiridium Symbolorum reproducían por entero los 2 documentos. También en la Actuorum Fidei son solo unos pocos los artículos fundamentales y muchos los casi accesorios, aplicación de los primeros. Los primeros son calificados de herejías, mientras los segundos reciben calificaciones inferiores. Y así como Lutero interponía entre la palabra y el creyente
la aprehensión subjetiva, excluyendo a la Iglesia, así el sínodo de Pistoia les interponía la Iglesia particular, operando una traslación de autoridad de lo universal a lo particular, lo cual la plurifica y la disemina un poco menos, pero no de modo distinto a como lo hacía el espíritu individual coronado y mitrado por Lutero. Como conviene a toda pretensión de reforma, el sínodo de Pistoia alegaba un oscurecimiento generalizado de las verdades religiosas importantes, que habría tenido lugar en la Iglesia en el curso de los últimos siglos. Proposición primera. Esta proposición era contraria a la naturaleza de la Iglesia, en quien la verdad está indefectiblemente en acto, y en cuyo órgano didáctico no puede oscurecerse jamás. Pero dicha proposición, que en el fondo podría tomarse como una valoración histórica, seguían otras proscriptas como heréticas, con las cuales se profesa que la autoridad para comunicar los dogmas de fe y regir la comunidad eclesial reside en la misma comunidad y se transmite de la comunidad a los pastores. Esta proposición entroniza no ya el espíritu privado del individuo, sino el de la Iglesia particular. La autoridad universal resulta subrogada por una autoridad que aún es social, pero particular. La obediencia a la palabra todavía existe, pero con la mediación del libre examen de iglesias menores. Que el Papa sea jefe de la Iglesia, pero como ministro de una iglesia de la cual depende y no como ministro de Cristo, es un corolario que recibe en otro artículo, claro está, la calificación de herejía. La Revolución Popular siguió a otra revolución que ya había sido operada por el absolutismo regio, el cual, tras liberarse de la sujeción al menos moral a la Iglesia, había renovado el despotismo de la lex regia, según la cual lo que quiere el príncipe tiene fuerza de ley, y se había reforzado adoptando el espíritu de la luterana libertad de conciencia. Por una parte, el nuevo cesarismo había afirmado la independencia del príncipe respecto a las normas de la Iglesia, que fortalecían y a la vez temperaban la potestad regia para protección de los pueblos. Por otra, había absorbido privilegios, franquicias, inmunidades, costumbres inmemoriales y garantías de libertad de los súbditos. Pocos escritores se atreven a decir cuánto haya habido en la enorme conmoción de la Revolución de pura reacción debida a la mecánica social y cuánto de aspiración o conspiración doctrinal. Pero los acontecimientos fueron importantísimos. Desarraigaron principios y opiniones como lo hace verdaderamente un ventus exurrens et sicans. Un tercio del clero se vio alcanzado por la defección y la apostasía, compensados en verdad con episodios de resistencia invicta hasta el martirio. Sacerdotes y obispos corrieron al matrimonio, que después fueron convalidados por el Concordato de 1801, salvo los matrimonios de los obispos. Iglesias y conventos fueron profanados y destruidos. En París, de 300 iglesias, solo quedaron 37. Los signos de la religión fueron aborrecidos, dispersados o prohibidos, por los que Consalvi y los suyos, llegados a París para negociar, lo hicieron en ropa seglar. Se extendieron el libertinaje en las costumbres, reformas licenciosas y extravagantes en el culto y en la catequesis, y sacrílegas confusiones de lo patriótico con lo religioso. En sustancia, la Constitución Civil del Clero, votada en julio de 1790 y condenada por Pío VI en marzo del año siguiente, contenía un error sustancial, puesto que secularizaba a la Iglesia y la anulaba como sociedad principal y totalmente independiente del Estado. Si hubiese llegado a mantenerse en vez de derrumbarse, lo que aconteció a causa del rechazo de casi todo el episcopado, seguido por la abrumadora mayoría de los sacerdotes y gracias a la voluntad del gran mediador de los 2 siglos,
habría hecho desaparecer de la faz de Francia toda institución y todo influjo del catolicismo. La condena de la Constitución Civil del clero es por consiguiente un documento doctrinal que afecta a la sustancia de la religión. Es sorprendente que Enrique Denzinger la haya omitido. La separación total de la Iglesia y del Estado pareció un error a los redactores del Sílabus, pero deja subsistir las dos sociedades, la teocrática y la democrática, cada una en su propia naturaleza y finalidad. ¿Cómo no va a ser un error pernicioso el que absorbe la Iglesia en el Estado e identifica a éste con la universal sociedad de los hombres? La Revolución Francesa, reducida a su especie lógica, fue una verdadera y propia crisis del principio católico, puesto que establecía, bien que sin conseguir traducirlo en el organismo civil, el principio de la independencia. Este trastorna el orden religioso, moral, social, respecto a su centro, y conduce tendencialmente a la dislocación completa de la organización social, primero de la teocrática y luego de la democrática. Sin embargo, si decimos que no existe crisis cuando el organismo místico es atacado en su alma sensitiva, pero no en la intelectiva y mental, ni cuando el núcleo, lo adornado con el carisma de la indefectibilidad, permanece intacto, aunque el mal avance en todos los órdenes del cuerpo, entonces será legítimo dudar de que esta sacudida del catolicismo haya sido una verdadera crisis de la Iglesia. Actualmente, el célebre catálogo de los errores modernos, anexo a la encíclica Quanta Cura, del 8 de diciembre de 1864, el conocido Sílabus del Papa Pío IX, es decir, el índice de los errores modernos, es repudiado por una parte de los teólogos, aunque usted no lo crea. Intentan combinar con esos errores el principio católico, o bien postergado y criticado por autores que, para no desagradar demasiado a ese mundo, que justamente es lo que rechaza el Sílabus, lo interpretan alegremente y lo hacen precursor del desarrollo posterior de dichos errores, la veracidad de cuya alma intrínseca había sido revelada por los avances del pensamiento de nuestro siglo, o bien, en fin, rechazado a cara descubierta en su significación doctrinal y presentado como un momento ya caduco de una errónea contraposición de la Iglesia al genio de este mundo. Inclusive en el Observatore Romano del 31 de mayo de 1980, un historiador francés pone en relación aquel insigne documento doctrinal, el Sílabus, con una llamarada de clericalismo monárquico ultramontano. Así le dice, ¿eh? No le falló el sensus fidei ni el sensus logicae a Denzinger y a sus sucesores cuando pusieron íntegramente en el Enchiridium al Sílabus de Pío IX. Sobre el alcance del Sílabus en orden a la verdad católica surgió pronta disputa y discrepancia. Monseñor Dupanloup, obispo de Orleans, restringió su significación condenatoria. La Civiltà Católica, que gozaba entonces de gran autoridad, propuso sin embargo una interpretación rígida, viendo atacado en él el principio de todo el mundo moderno. Rechazaron el Sílabus los escritores irreligiosos, que al menos en un punto esencial tuvieron una visión no menos aguda que la de los jesuitas, en que el Sílabus contiene una reprobación de la civilización moderna. Es también digno de consideración cómo en la praxis moral ciertas proposiciones condenadas daban lugar a disentimiento. Así, por ejemplo, la consideración cómo en la praxis moral de la número 75 sobre incompatibilidad de la potestad temporal con la espiritual, o en la 76 que pronosticaba efectos saludables para la Iglesia con la abolición del poder temporal del romano pontífice, y obviamente están condenadas. Según la Civiltà Católica, quien rechazase esos puntos del Sílabus no era susceptible de absolución sacramental. Por el contrario, según decisión tomada por el clero parisino bajo la presidencia del mencionado arzobispo,
sí lo era. Dada la escasez de censuras establecidas contra artículos teológicos concretos y dada la amplitud de la censura infligida, sin embargo, a las opiniones dominantes en el siglo, el sílabus parece ser una denuncia del estado del mundo más que de la Iglesia, culminando sintéticamente en la condena del espíritu del siglo. El documento tiene 80 artículos. Quizás pocos sean relevantes para quien busque los universales, pero estos pocos son precisamente los que deciden la cuestión. Condenando la proposición tercera, se proscribe la independencia de la razón, que sin referirse a Dios, reconoce sólo como ley la que ella misma se impone, y no se apoya sobre otra fuerza que sobre la inmanente a sí misma. Se considera capaz de conducir a la persona al cumplimiento de los fines del hombre y del mundo. Esta es la proposición 3, condenada por el sílabus. La proposición 5 hace de la razón la norma absoluta y de lo sobrenatural un producto y estadio del pensamiento natural. Niega por consiguiente la dependencia del verbo creado respecto al verbo increado, que lo excede infinitamente. La perfección de la divina revelación estaría en la conciencia humana de lo divino y en la reducción de los dogmas a teoremas racionales. En conjunto, el sílabus parece más una denuncia del mundo moderno que un síntoma de la crisis de la Iglesia.